Después de que todos sus intentos habían fallado, David se encontró frente a un silencio que pesaba más que cualquier batalla que hubiera enfrentado antes. Urías, con su integridad inquebrantable, había caminado en la dirección contraria a todo lo que el rey necesitaba para ocultar la verdad. Y cada negativa del soldado hacía que la sombra del error de David creciera todavía más dentro de él. Era como si el palacio, tan grande y majestuoso, empezara a revelar sus rincones más oscuros. David caminaba de un lado a otro en sus aposentos, sintiendo el peso de un dilema que él mismo había creado. Con cada paso, la culpa parecía levantar a voz. Y con cada pensamiento, la verdad parecía querer romper el silencio que él le tentaba sostener. Fue entonces, movido por la presión y por el intento desesperado de controlar las consecuencias, que David tomó una decisión que jamás habría imaginado tomar. Una decisión que cargaba más peso que cualquier espada, cualquier batalla o cualquier confrontación militar. Llamó a un escriba. Y ahí, sentado, con la luz temblorosa de una lámpara sobre la mesa, David escribió una carta dirigida a Joab, comandante del ejército. Las palabras que trazó en el pergamino eran simples, directas y trágicas. Instruía que Urías fuera colocado en la línea de frente de la batalla, en el lugar más peligroso, en el punto donde el conflicto era más intenso. Y cuando el combate alcanzara su momento más crítico, Joab debería retroceder, dejando a Urías expuesto. Era una orden que llevaba el peso del destino, como si cada letra fuera una sentencia escrita en silencio. Lo más duro era que la carta fue entregada en manos del propio Urías. Sin saberlo, él cargaba el pergamino que sellaría su historia. Llevaba consigo el mensaje que decidiría su futuro, y aún así caminaba con la misma lealtad de siempre. Sin desconfianza, sin duda, sin imaginar que ahí estaba escrito el capítulo más triste de su vida. David observó a Urías partir, y quizás, en ese instante, aunque nadie pudiera verlo, algo dentro del rey también se quebró. No era solo una orden militar. Era una elección que revelaba hasta dónde el miedo y la culpa pueden llevar a un hombre cuando intenta esconder la verdad a cualquier precio. Mientras Urías se alejaba por el patio del palacio, cargando la carta en silencio, David permaneció inmóvil. La lámpara titilaba, proyectando sombras en las paredes. Sombras que parecían susurrar que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La decisión estaba tomada. Y el destino de Urías estaba sellado, no por la guerra, sino por la mano de un rey que, en ese momento, se había dejado llevar por el camino más oscuro que un corazón puede tomar. Cuando Urías regresó al campo de batalla llevando en sus manos la carta que definía su destino, él no imaginaba el peso que ese pergamino contenía. Avanzó firme, como siempre lo hacía, con la lealtad de un soldado que confiaba plenamente en su rey. Mientras tanto, en el palacio, David esperaba, no con esperanza, sino con un silencio pesado, como quien sabe que dio un paso del cual no hay retorno. En el campo de guerra, Joab recibió la carta. Al leer las instrucciones, su rostro permaneció serio. Era un comandante experimentado y entendía que aquella orden no era común. Aún así, como soldado leal, obedeció lo que estaba escrito. Al día siguiente, colocó a Urías en el lugar donde el combate era más intenso, donde la batalla consumía a los hombres con fuerza implacable. Urías luchó con valentía. No retrocedió, no dudó. Permaneció ahí como siempre lo hacía, con honor. Y fue en ese escenario, rodeado de tensión y polvo, que su vida llegó a su fin. Cayó luchando, sin saber nunca que su muerte había sido decidida mucho antes del primer golpe. Cuando la noticia finalmente llegó al palacio, traída por un mensajero cansado del camino, la reacción de David fue sorprendente y fría. Escuchó el relato con un semblante rígido, como si ya esperara cada palabra. El mensajero explicó que la batalla había sido dura, que varios soldados habían caído, y entre ellos estaba Urías. David simplemente respondió, «No te preocupes por eso. La espada acaba con todos». Era como si intentara tratar una vida perdida como algo común, como parte inevitable de la guerra. Pero detrás de esa frase corta había mucho más, un intento de esconder su culpa, de justificar, para sí mismo, una decisión que no podía deshacerse. Para el mensajero, sus palabras parecían solo una orden para seguir adelante. Pero para David, ese momento dejaba claro cuánto su corazón había cambiado desde el inicio de toda aquella historia. No reaccionó con tristeza, ni con dolor, ni con arrepentimiento. Su respuesta fue calculada, distante, casi indiferente. Después de que el mensajero se retiró, el silencio volvió a llenar el palacio.
Un silencio diferente al de las primeras noches, más denso, más profundo, casi asfixiante. David estaba solo con su decisión, y aunque su rostro no mostrara nada, dentro de él empezaba a surgir una sombra que lo acompañaría por mucho tiempo. La muerte de Urías no solo marcaba el final de la vida de un hombre íntegro, también marcaba el punto exacto en que David cruzó un límite que nunca debería haber tocado. Y aunque intentara actuar con frialdad, nada podría apagar el hecho de que él había elegido ese camino, y que esa elección traería consecuencias que aún estaban por llegar.